Bendito sea el nombre de nuestro Dios, mis amados hermanos. En esta hermosa tarde les saludo con mucho cariño, con mucho afecto, y doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me da y que les da también a ustedes de poder tener la gracia de recibir su verdad y su palabra. Amados míos, les doy la bienvenida en esta hermosa tarde. Y pues ustedes conocen nuestro tema que hemos estado tratando en estos últimos días. Hemos estado hablando, amados míos, sobre un tema bastante bueno. El título de nuestras lecciones es Sangre de becerro, ofrenda por el pecado para la consagración de Aarón y sus hijos. Este es el tema que estamos manejando por la tarde. Así que, hermanos, antes que nada, pues quiero recordarles nuevamente el título: Sangre de becerro, ofrenda por el pecado para la consagración de Aarón y sus hijos. Amados míos, ustedes recordarán que hemos estado estudiando todo esto. Toda la semana pasada no pude predicar. Hubieron varios contratiempos que me impidieron hacerlo, pero bendito sea el nombre del Señor. Ya estoy nuevamente aquí con ustedes para reiniciar y tomar la secuencia de nuestros estudios donde nos hemos quedado con anterioridad. Amados hermanos, pues vamos a hacer una oración. Y vamos a entregarle al Señor nuestro corazón para que de esta manera Él bendiga nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón. Y amados míos, pues gracias sean dadas a Dios, porque estamos en este inicio de semana. Hoy es lunes 14 de marzo del 2016. Son las 6:01 y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para el placer de todos ustedes. Y aquí estamos en esta pequeña iglesia llamada el Cantar de los Cantares. Así que, amados míos, sean bienvenidos a nuestro estudio bíblico y los invito para que me acompañen a hacer una oración a nuestro Dios. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, quiero darte las gracias, mi Dios, porque tú eres grande en nuestra vida. Quiero darte las gracias, mi Dios, porque todas las cosas proceden, Señor, de tu mano. Y alabo tu glorioso nombre y te doy a ti, Señor, la adoración, la exaltación y la gratitud por la palabra que tú pones en nuestras mentes, en nuestros corazones. Mi Dios, yo te doy gracias por la hermosa y maravillosa gente que a través de la internet forman ya una familia en esta página, en esta iglesia. Y gracias porque tú me das el placer y el honor de servirles a ellos, ser útil para poder darles tu verdad y tu palabra. Bendícenos, Padre Dios. Bendícenos con esa gracia tuya, con ese amor tuyo. Y acuérdate que somos criaturas finitas. Somos polvo de la tierra. Y solo tú eres grande y excelso. Ahora, Padre, danos sabiduría y entendimiento para recibir tu hermosa palabra en este momento, y te ruego que tú unjas nuestras vidas. Ayúdanos a mantenernos, mi Dios, en esa unción e inspiración de tu Espíritu Santo. Déjanos servirte, mi Dios, oyendo tu palabra y poniéndola por obra. Gracias, Padre Dios, en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santifícanos en oír tu palabra. Prepara nuestro corazón, Señor, para que tu palabra tenga lugar en nuestro corazón y en nuestra mente. Gracias, Padre, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amados hermanos, necesito hacer alguna remembranza bastante amplia para retomar nuestro tema que estamos trabajando
bajo el título de Sangre de Becerro, ofrenda por el pecado, para la consagración de Aarón y sus hijos. Al hacer una remembranza, necesito recordarles algunas cosas, tales como acerca de la palabra becerro. Les estuve diciendo que esta palabra becerro en hebreo es par, y significa un becerro joven, un rompimiento con fuerza salvaje, romper, violar, frustrar, romper más allá, desechar. Estoy yendo rápido, mis hermanos, porque si ustedes buscan el último mensaje que di sobre este tema, van a recordar algunas cosas que ya les había dicho. Lo hago por aquellos que de alguna manera no hayan podido tener la dicha de oír este mensaje. Así que yo les dije a ustedes que esta es una ofrenda por el pecado muy poderosa. Y me gusta, y si hacemos una remembranza, ya como lo estoy haciendo, ustedes van a comprender un poquito más todavía acerca de esta porción de la Escritura. Esta es una ofrenda muy poderosa y se puede decir que es la primera sangre por el pecado en el fundamento del altar de bronce. Y también puedo decirles, mis hermanos, que es la primera sangre por el pecado que debemos de tener. ¿Sí? Tenemos que tener esa sangre. Ustedes van a darse cuenta ahorita para que sepan por qué es importante tener esa sangre. Obviamente, como ya les dije, mis hermanos, hasta donde yo recuerdo, no he avanzado mucho con esto, y luego añadiéndole que la semana pasada no pude predicar. Entonces, creo que es importante que ustedes lo vuelvan a escuchar y no se olviden de lo que estuve enseñándoles anteriormente sobre esto. Yo les dije a ustedes que esta es la primera sangre por el pecado que tenemos que tener, y tenemos que escoger hoy, amados míos. Hoy es el tiempo en que debemos de escoger por esta sangre de becerro, la cual es una figura de la sangre de Cristo Jesús. Esto, amados míos, esto, escúchenlo, si de verdad queremos ser libres de todas aquellas formas de pecado que se levantan y se oponen al primer mandamiento: yo soy Jehová tu Dios. Para que de alguna manera, hermanos, aunque estoy haciendo un repaso general de lo que anteriormente ya habíamos visto, y como ustedes pudieron haber dado cuenta, que una semana no estuve predicando, entonces eso nos atrasa mucho y nos perdemos el hilo, de lo que estamos estudiando. Razón por la que estoy mencionando estas cosas que a mí me gustan, y me gusta porque esto es algo muy, muy importante en nuestra vida. Déjenme decirles, mis hermanos, siempre va a haber oposición para aceptar el primer mandamiento. Y ya lo dije, ¿cuál es ese primer mandamiento? Yo soy Jehová tu Dios. Pero ¿qué significa, entre tantas muchas cosas? Solamente voy a ir rápido porque estoy haciendo un repaso. ¿Qué significa esto? ¿De qué nos habla? ¿En qué nos afecta? ¿En qué nos beneficia? O no sé, qué es lo que ustedes piensen. Pero la mayor parte de las veces, hermanos, aunque somos cristianos, porque yo estoy hablando ahorita, en este momento, con gente que conoce de Cristo, con gente que ha caminado con Jesús por muchos años. Entonces, lo que yo estoy ahorita mencionando, amados míos, es cómo, a pesar de ser cristianos, y lo voy a decir con sus palabras como deben de ser, cuando nos va bien, cuando nos conviene, cuando benefician nuestros intereses personales, entonces Jehová Dios sí es Jehová mi Dios. Entonces sí puedo aceptar plenamente que Jehová es mi Dios. Y le podemos decir: Señor, sí es cierto, tú eres Jehová, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, yo te alabo, yo te exalto, etc. Pero cuando por alguna causa y motivo, y esto nunca va a cambiar en el caminar del creyente, de que Dios nos lleve por sendas
de dolor, de angustia, de quebrantamiento, etc. Entonces es cuando se levantan esas formas pecaminosas, que aquí yo quiero añadir algo, no sé si lo añadí cuando estuve dándoles este tema, pero aquí es donde quiero añadir algo. El pecado, en general, hermanos, tiene diferentes formas e imágenes idolátricas, leviatánicas, que de una manera u otra siempre se van a levantar en oposición a ese mandamiento de yo soy Jehová tu Dios. Vamos, lo que yo quiero decir es que, hermanos, aún como cristianos, fíjense bien cómo se los voy a plantear. Como cristianos llegamos a oponernos, nos levantamos en oposición contra la disposición de Dios, diciéndonos, yo soy Jehová tu Dios. Y ya te lo dije, nos levantamos en oposición cuando no nos conviene a nuestros intereses personales o a nuestra carnalidad. De modo que entonces, mis hermanos, cuando sí nos conviene, entonces sí, abrazamos el nombre, yo soy Jehová tu Dios, lo abrazamos con tanta vehemencia que estamos dispuestos a defender. Pero cuando el pecado está siendo tocado por Jehová Dios en nuestra vida, entonces como que ya no aceptamos tan fielmente y tan determinantemente que Jehová nuestro Dios sea nuestro Dios. Entonces se levanta el pecado en sus diferentes formas y maneras idolátricas que nos van a persuadir, van a hacer el intento de persuadirnos de no aceptar de ninguna manera que Jehová sea mi Dios. Así que entonces, esta es una parte muy interesante. Hace mucho tiempo, harán unos meses atrás, estuve dando algunos estudios a ustedes, mis amados hermanos de Internet. Estuve dando algunos estudios sobre cómo debemos nosotros permitir que Dios destruya las imágenes y formas idolátricas, leviatánicas que hay en nuestra vida. Hermanos, si lo hemos hecho, entonces, si ya hemos permitido que Dios, mediante su palabra, el conocimiento de la palabra, Él se haya ya encargado a estas alturas de nuestras imágenes y formas idolátricas impuestas por Leviatán en nuestra vida, entonces, hermanos, aunque seamos llevados y arrastrados hacia los pozos más hondos de aflicción, de agonía, de sufrimiento, ahí proclamaremos con toda determinación, Señor, tú eres Jehová mi Dios. Probablemente se levanten algunas imágenes o se levante todavía el Leviatán y diga, ¿cómo te atreves a confesar y a darle a este Dios el honor, la honra y la gloria? Mira cómo te tiene, mira en qué circunstancias tan dramáticas te encuentras. Pero hermano mío, cuando uno ha destruido esas imágenes idolátricas y de formas y maneras leviatánicas en nuestra vida, no importa en la situación más precaria en que nos encontremos, confesaremos abiertamente que Jehová es mi Dios. Entonces, hermano, espero dejarlo claro porque esto es muy importante. Más adelante estuvimos hablando sobre la palabra hebrea para yo soy. Y si ustedes recuerdan, amados míos, yo les dije que esta palabra es Anoquí. Y esta palabra Anoquí es la que proclama que el Señor, siendo el que habla, está íntimamente cerca de aquel con el que está hablando. Me fascina esta parte, me llena de gozo y de entusiasmo oír esto que estoy diciéndoles a ustedes, tomarlo en nuestro corazón, aceptarlo en nuestro corazón, cuando sabemos que si Él es el yo soy, si Él es Anoquí, esa palabra Anoquí, vuelvo a repetirles, es la que entonces proclama que el Señor, siendo el que habla, está íntimamente cerca de aquel con el que está hablando. Hermano, qué maravilloso es cuando viene este conocimiento a nuestra vida. Entonces, hermanos, significa que el Señor
está comprendiendo tu situación. Significa que el Señor te está sustentando en tu debilidad. Significa que Él te está guardando de la hora del maligno. Significa que Él te está dando el aliento de vida. Significa que Él es la existencia misma por lo cual tú vives. Aleluya, bendito su santo nombre. Hermanos, el significado mismo de este mandamiento es un espejo divino que revela nuestras faltas pecaminosas en cuanto a nuestra confianza con su omnipotencia, con su gobierno, con su guianza suprema en nuestra vida. Esto es maravilloso. Espero que ustedes puedan apreciarlo. Pero miren, por ejemplo, nuestra principal plaga es nuestra desconfianza. Nuestra principal enemigo, el principal enemigo que se levanta en nuestra vida, hermano, ese enemigo, usted puede decir es el diablo, es el dragón, es aquello, sí, pero hay algo que él inspira en nosotros o que pone en nuestro camino. ¿Sabe qué es? La desconfianza. Yo he estado hablando mucho, amados míos, sobre la importancia de tener una confianza plena y absoluta en nuestro Señor Jesucristo. Así que la desconfianza, hermanos míos, en el Señor Dios, nuestro Padre, y en su cercanía íntima y omnipresente, hermanos míos, ante nosotros, nos debe de alentar a seguir hacia adelante. Yo les estaba mencionando, y ya que estoy tomando un repaso general, hermanos, me conviene no perder ningún punto de lo que con anterioridad yo les enseñé en otras lecciones de este mismo estudio. Ahora, déjenme decirles, la desconfianza, ya les dije, nunca lo olviden, la desconfianza es nuestro peor enemigo. Por ella, hermanos míos, podemos perder muchas bendiciones de parte de Dios en nuestras vidas. Por esa desconfianza nunca vamos a poder ganar una batalla, nunca vamos a prosperar en el ámbito que se trate, porque la desconfianza es nuestro peor enemigo, ya se los estoy diciendo. Pero ahora miren, amados míos, cuando esa desconfianza viene a nuestra vida, déjenme decirles qué ocasiona, qué hace esa desconfianza. Cuando estamos en esta desconfianza, sentimos que el Señor, nuestro Dios, está muy lejos de nuestra vida. También sentimos que el Señor Dios no ha oído nuestras oraciones. También, con esa desconfianza, sentimos que el Señor Dios no contestará jamás nuestras oraciones. Cuando nos dejamos engañar por la desconfianza, por el espíritu de desconfianza, también sentimos que el Señor no es justo con las cosas que Él permite que vengan a nuestro camino. Cuando vivimos en la desconfianza, hermanos, también sentimos que el Señor Dios nos fallará. Decimos, Señor, me va a fallar, mejor ni debería de hacer, o cosas así. Cuando estamos bajo el espíritu de la desconfianza, amados míos, sentimos que el Señor Dios nos ha olvidado totalmente. Cuando estamos, amados míos, bajo el espíritu de la desconfianza, sentimos que el Señor nuestro Dios nos ha desamparado totalmente. Yo me quedé asombrado, estoy haciendo un repaso, mis amados míos, porque ya pasó una semana que toda la semana no prediqué, y pues la verdad, hermanos, yo no me siento a gusto, y por eso estoy nuevamente retomando el camino de la predicación, porque yo subsisto por la predicación de la palabra de mi Dios. Pero les dije a ustedes también, y estos textos bíblicos a mí me dejaron asombrado verdaderamente. Y les dije, vamos a examinar algunas palabras de desconfianza dichas, en este caso, por el rey David y por otros salmistas y por profetas, cuando el Señor Dios los estaba llevando al valle de la humillación o de la humildad.
A mí me quedó asombrado, créanme, me quedé asombrado al darle lectura a estos textos bíblicos. Y miren que yo les puedo repetir, no estamos hablando de gente mundana, estamos hablando del rey David, estamos hablando de otros salmistas, estamos hablando de otros profetas. Pero yo los invito, amados míos, díganme de verdad, yo los invito para que ustedes vean estas citas bíblicas. De veras. Si no traen su Biblia, bueno, yo se los voy a leer, pero vamos a ver. Apunten si ustedes busquen las citas bíblicas, si ustedes así lo quieren. Yo las voy a leer de todas maneras. Vamos a ir a Salmo 13:1. Apunten primero las citas. Son cinco citas. Salmo 13:1. Luego tenemos Salmo 44:23. Salmo 44:23. Y después vamos a Salmo 51:11. Salmo 51:11. Y luego vamos a ir a Jeremías 29. Estas citas, como ya dije al inicio del estudio ahorita, estas citas ustedes ya las tienen porque los que no se pierden los estudios por internet llevan la secuencia. Pero de todas maneras les dije, me conviene hacer un repaso general para que yo también me vuelva a tomar la punta de la madeja y empecemos a jalar juntos. La siguiente cita es Lamentaciones 3:8. Lamentaciones 3:8. Y miren, amados míos, déjenme leer la primera cita, pero pongan atención, porque en verdad, amados míos, a mí me deja un asombro mayúsculo, de veras, un asombro muy grande, las palabras de los salmistas y profetas. Vamos a ver, la primera, Salmo 13:1. Dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Dios mío. Esas palabras son, de veras, hermanos, son agresivas. No sé cómo lo entienden ustedes. Porque estoy hablando de qué cosa, del espíritu de desconfianza. ¿Están oyendo esto? Espíritu de desconfianza. Me viene a la mente hace muchos años, cuando fui a predicar a un lugar, y pues entre la predicación de la tarde y luego platicar con la gente, dar consejería, y luego los hermanos que nos invitaron a tomar un cafecito, nos dio casi las 12 de la noche. Así que yo estaba cerca de esta iglesia, pero el hermano que iba conmigo vive más lejos, vamos a decirlo, vive más lejos. Entonces, cuando ya nos despedimos, ¿verdad? Él llevaba su portafolio, yo el mío, y hubo una manera en que nos dimos un abrazo. Digo, hermano, que Dios lo bendiga, yo aquí me voy por este lado, usted se va para allá. Dice, sí, hermano. Y lo abracé, al momento que lo abracé, le sentí por acá el cuello. Cuando lo abracé, le digo, ¡ah, caray! ¿Qué es eso, hermano? Dice, hermano, ¿cómo dijo? La seguridad vive bajo la desconfianza. Así es el dicho. La seguridad vive bajo la desconfianza. Y hermano, no voy a defenderme con una Biblia. Aquí traigo para defenderme. Más efectivo, 2, 3 plomazos y ya, ¿verdad? Me quedé tan asombrado y dije, ay Señor, me ha tocado algo así. Pero miren, no sé si están tomándole sentido a los textos. Miren, tremendo. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Ustedes se han sentido en esa condición. Han sentido lo que yo dije aquí, lo que yo les dije, les dije, ¿verdad? La vez pasada se los dicté, ahorita estoy haciendo un repaso. Pero se han sentido de la misma manera, olvidados del Señor.
Dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Miren eso, qué tremendo, qué palabras tan fuertes en blasfemia. Salmo 44, 23 dice de esta manera: despierta. Le está diciendo a Jehová Dios, como si de veras el Señor viniera, no sé de dónde, y viniera cayéndose de sueño, y le dice, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¡Wow! Hermanos, esas son palabras, como ya les dije, muy fuertes. El Salmo 51, 11, óiganlo, fíjense lo que dice, Salmo 51, 11. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Como si Dios es de que te diera y luego viene y te quita, ¿verdad? Ay, vamos a ver el otro. Jeremías 29. Hay uno que me dejó cuadrado y parece que es este, de Jeremías 29. Oigan bien lo que dice, escuchen. Y dije, no me acordaré más de ti, ni hablaré más en su nombre. Ay, Dios santo. Es como si, por ejemplo, no, supongamos que ahorita, un ejemplo, supongamos que no he comido ni he desayunado y miren, por eso me veo todo amarillento y flaco. Y me enojo contra Dios. Y le digo, ¿sabes qué? Jamás me volveré a acordar de ti ni te pediré nada. Y una cosa más, ¿sabes qué? No volveré a predicar tu palabra ni por internet, ni por nada. Simplemente no me acordaré ni hablaré más de tu nombre. Qué tremendo, hermano. ¿Sí? Entonces, en Lamentaciones 3:8, dice aquí la palabra de Dios. Lamentaciones 3:8. Aun cuando clamé y di voces, es de Jehová Dios, cerró los oídos a mi oración, no me quiso escuchar. Qué tremendo, hermano, a final de cuentas, ¿qué estoy hablando? El espíritu de la desconfianza. No, yo ni voy con el doctor porque seguro que ni siquiera me va a dar la medicina. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué lo hago? ¿Para qué doy mi diezmo si sé que Dios no me va a recompensar? ¿Para qué voy a dar ofrendas si sé que Dios ni siquiera toma en cuenta mi sacrificio? ¿Para qué voy a limpiar el templo ni que Dios de veras me va a agradecer que limpio el templo? ¿Para qué le ayudo a fulano de tal y para qué le hago una obra de caridad si no me va a pagar y tampoco Dios me va a recompensar? Y el espíritu de la desconfianza es muy tremendo, mis amigos. Así que yo les hacía la pregunta aquella ocasión, les decía, ¿está listo a decir, quiero ese primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Dígamelo. Yo soy Jehová tu Dios. Y están listos a decirle, Señor, quiero tu primer mandamiento en mi vida. De verdad quiero tu primer mandamiento en mi vida. Pero déjenme escribirlo aquí, de forma muy sencilla, aquí en el pizarrón. Entonces, vamos a manejarlo en una balanza. ¿Y qué dicen? Yo soy Jehová, tu Dios. Entonces, en Él, entiendan esto. Por eso les digo, ¿cuántos están dispuestos a que Jehová sea tu Dios? Si lo dicen solamente porque dicen, bueno, es que sí, gloria a Dios, pero tienen que conocer, tienen que saber, y deben de saber qué cosa, deben de saber que en Él están los lados puestos
y opuestos. Es decir, en él hay placer y hay dolor. Nada más por decir una sola cosa. Pero vamos, en él hay placer, hay luz, hay prosperidad, hay bendición, etcétera, etcétera. Pero nunca olviden los lados opuestos. ¿Vieron eso? Nunca olviden los lados opuestos. Pero ahora, déjenme añadir, cuando usted viene a Jehová Dios y usted le dice, quiero tu primer mandamiento en mi vida, entonces, ¿qué están aceptando? El placer y el dolor. El placer y el dolor. El sufrimiento y la alegría. El día y la noche. La riqueza, la pobreza, etcétera, etcétera. Pero, perdón, ¿cómo aceptar algo así de Dios? ¿Cómo poder aceptar eso de parte de Dios? ¿Ustedes creen que Dios es justo? ¿En verdad? ¿En verdad? ¿En qué se basan para decir que es justo? A ver. Sus designios. Muy bien. Sus obras. Eso es perfecto. ¿Sabe qué yo también añadiría, hermano Marcelito? ¿Sabes qué añadiría? Que Él es ahora aquí lo voy a escribir porque necesito escribirlo. Él es el perfecto equilibrio el perfecto equilibrador. Por eso Él es justo. O sea, sabe equilibrar en la vida de cada quien la capacidad, la intensidad, el peso de los lados puestos y opuestos. ¿Sí lo entienden eso? ¿Sí? Vamos a pensar, y supongamos, por ejemplo, vamos a pensar en Adrián. Vamos a pensar en él. Y piensen en mí. Fíjense bien. Y si estamos hablando de que Dios es el perfecto equilibrador, porque esta balanza, esta caña central de la balanza es la que hace el perfecto equilibrio. Pero vamos a pensar, ya que tenemos placer y dolor. ¿Cuánto dolor creen que Dios va a infligir en mí? Y será la misma cantidad de dolor que Él va a poner en mi vida, la que ponga entonces en la vida de Dios. No. Exactamente. No. Porque tiene nivel de conocimiento. Exacto. Exactamente. Ahora, eso que estamos diciendo o que estás diciendo, que va a ir en base al crecimiento y al conocimiento, es a lo que mucha gente, sus tontos pastores, discúlpenme que lo diga de esta manera, tontos porque han enseñado que al que más conoce, más castigo recibirá. El que más conoce, más condenación. Nunca jamás la Biblia dijo condenación. Jamás. Él dijo, al que sabe más, más que será demandado. Entonces, es la razón por la que mucha gente prefiere no conocer tanto de la palabra, porque tienen miedo a esas tonterías que han dicho esos pastores, de que Dios te va a condenar por conocer más. Eso es mentira. Entre más conoces de la palabra de Dios, más puedes, óyeme bien, aleluya, entre más conoces de la palabra de Dios, con mayor conocimiento, aceptación, con mayor sabiduría, con mayor inteligencia, sabrás, como dije hace un rato la pregunta, sabrás decirle, Señor, estoy listo para recibir en mi vida el primer mandamiento. Lo estoy dejando claro, mis hermanos. Entonces, está uno listo para decirle, Señor, mi corazón está listo para que tú seas Jehová mi Dios.
Y sé que va a venir en los lados placenteros y dolorosos, pero sé que tú eres un perfecto equilibrador, porque sabes, ¿no acaso la Biblia dice, porque Él no pone una carga mayor de la que no podamos soportar? Ahí está. Bendito su santo nombre. Así que por eso les vuelvo a hacer la pregunta, ¿están listos a decir, quiero ese primer mandamiento? Porque si entonces ustedes creen que vivir en Cristo Jesús todo el tiempo es estar en este lado, y ustedes dicen, yo quiero que Jehová sea mi Dios, cuando ustedes lo ven aquí, pero cuando de repente lo ven en este lado, entonces dicen, no, ya no quiero que Jehová sea mi Dios. Bueno, es una forma, ¿no? Pero tiene sentido, vamos. Yo soy Jehová tu Dios, escrito en mi corazón y en mi mente. Señor, yo quiero ese primer mandamiento escrito en mi corazón y en mi mente. Y amados, déjenme decirles, podemos tener ese anoquí, o yo soy Jehová tu Dios, íntimamente, muy cerca de nosotros, escrito en nuestros corazones y en nuestras mentes. Porque, hermanos míos, a los pies de la estatura de Cristo, la sangre, la tinta, está esperando, hermano, que lo clamemos con fe para que Jesucristo pueda escribir con la tinta de su sangre en nuestros corazones y en nuestras mentes eso de yo soy Jehová tu Dios. ¿Vieron eso? No podemos, hermanos, despreciar la fuente distinta de la sangre de Cristo y esperar que el Señor escriba su primer mandamiento en nuestros corazones y mentes. Él va a decir, yo soy Jehová tu Dios. Y tiene que ser escrito con la tinta de la sangre del becerro de Cristo, bendito su santo nombre. Ya. Así que, ¿cuál es nuestro tema? Sangre de becerro. Así que el Señor va a tomar sangre de becerro, va a mojar la puntilla y entonces empapando la punta, ¿verdad? Con la sangre, que es una tinta, va a escribir en tu corazón y en tu mente, yo soy Jehová tu Dios. Bendito el nombre de Cristo. Aleluya. Así, hermanos míos, la sangre de becerro para la ignorancia pecaminosa encaja con el primer mandamiento. Encaja con el primer mandamiento. Ahora, hermanos, la primera sangre que era derramada en el tabernáculo mosaico, oigan esto y nunca lo olviden, la primera sangre que se derramaba en el tabernáculo mosaico era la sangre de becerro o sangre de buey. Antes de que los sacerdotes, amados míos, pudieran servir en el tabernáculo, ellos tenían que obtener por fe la sangre de buey, esto es, la sangre de becerro por su pecado. ¿Saben una cosa, amados míos? Yo cada día me asombro cómo vamos perdiendo muchas cualidades en nuestra vida como cristianos. ¿Y cuál es la primera cualidad? Por ejemplo, si hablamos de los levitas, a veces ni siquiera oraron y suben a tocar. A veces el pastor ni siquiera ora y sube a predicar. Y sin embargo, es muy necesario, muy necesario, aún ustedes como congregantes, que antes del estudio bíblico, antes de la palabra, pudiéramos tener nuestra media hora mínimo de oración para que pudiéramos, hermanos, expiar con la sangre de becerro o de buey el pecado que traemos y que es el primero que se va a levantar en oposición para no recibir la palabra de Dios. Entonces, hermanos, por eso dije, qué lástima que en verdad, mis hermanos, no tengamos qué lástima que cada día se va perdiendo el sentido de la oración antes de. Y uno necesita recuperar ese poder, esa fuerza
hermanos míos, para mantenernos limpios de pecado antes de comer y antes de tomar la sangre del becerro y antes de recibir el pan de la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos míos, santificar nuestra vida con la oración. Con la oración. Hermanos, qué tristeza que como que vamos perdiendo eso. Y apenas cuando ya oye uno que va a empezar la predicación, entonces ya uno se mete, llega uno y se sienta uno a comer sin siquiera haberse santificado. Hermanos, Dios quiera, en verdad, hermanos, Dios quiera que aún nuestros hermanos de internet, por ejemplo, ellos dicen, ¿a qué horas va a abrir la página del pastor? A las 6 de la tarde u 8 de la mañana, según el horario que ustedes estén listos a recibir la palabra. Entonces, ¿qué deben de hacer aún nuestros hermanos de internet? Si es a las 8 de la mañana, a las 7:30, ya están doblando sus rodillas, esperando que se abra la página para la palabra. Ustedes que están aquí, 5:30 de la tarde, ya deberíamos de estar orando, preparando el camino para la preciosa sangre de becerro. Hermanos, Dios quiera que de verdad cada día podamos recuperar ese terreno que nos ha ganado Leviatán. Y vamos a tener que arrebatárselo de una manera sorprendente, de verdad, hermanos. Así que entonces, como pueden ver, mis hermanos, la sangre de becerro era puesta primero, ahora vean esto, sobre los cuernos del altar de bronce. Los cuernos, como ustedes saben, hermanos, nos hablan de ascensión. Los cuernos nos hablan de ascensión, de extenderse hacia arriba, hacia las alturas de nuestra soberana vocación moral. Así que, hermanos, desde el principio, Dios nos proveyó con un regalo en la sangre de la ofrenda por el pecado sobre los cuernos del altar, que a su vez nos dice, puedes llegar a la soberana vocación moral en Cristo Jesús, es decir, la medida de la edad de la plenitud en la estatura de Cristo Jesús. Esto es lo que hace. El primer grado, amados míos, de la sangre de Cristo es representada por la sangre de becerro, que encaja, como ya dijimos, con el primer mandamiento: yo soy Jehová tu Dios. Ahora, hagamos un análisis en la vida del sacerdote Aarón y sus hijos. Ellos tuvieron que recibir, escúchenme, por fe, la sangre de becerro como una ofrenda por el pecado. Vayamos a Éxodo capítulo 29, versículo 10, amados míos. Éxodo 29, 10. Y la palabra de Dios nos dice de esta manera. Éxodo 29, 10. Dice la palabra de Dios: y harás llegar el becerro delante del tabernáculo del testimonio, y Aarón, vean esto, ¿quién es Aarón? Es el sumo sacerdote, y miren esto, a pesar de que él era una sombra y tipo de Jesucristo, seguía sin embargo siendo un hombre mortal, y por lo tanto con una gran necesidad de una ofrenda por el pecado. Así que dice, y sus hijos también los hará llegar, y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. ¿Vieron eso? Y hará llegar el becerro delante del tabernáculo del testimonio, y Aarón y sus hijos, oigan esto, pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Oigan, amados míos, al poner las manos, pongan atención en esto, al poner las manos sobre la cabeza del becerro, decían, oigan esto, en el nombre del Señor, ponemos nuestros pecados sobre este animal. Él es nuestro sacrificio por ahora, para cubrir. Ahora fíjense esto, para cubrir, no para quitar, solamente para cubrir nuestros pecados.
De modo que podemos ser limpios y libres para servir a Dios en su santuario, arando, por así decirlo, el campo de su Torah. Hermanos, que quede muy claro eso que estoy diciendo, que quede muy claro. Hay veces me quedo tan asombrado, amados míos, de la indiferencia que mostramos ante la palabra de Dios. De verdad, a veces me quedo tan asombrado de la mayúscula indiferencia que mostramos ante la palabra de Dios. Hermanos, si ustedes fueran al médico, si ustedes fueran al doctor, y ahí el doctor les estuviera diciendo, mire señor, le estoy extendiendo 4 recetas. En cada receta van 4 medicamentos. Así que al final de cuentas son 16 medicamentos, ¿no? 4 por 4, 16. Y ustedes, mientras le está diciendo eso al doctor, ustedes están aquí con el celular enviando mensajes y diciéndole al niño, a la niña, ay, mira, ahorita, espérame tantito. Mientras el doctor está diciendo, mire señora, este medicamento se lo va a administrar de esta manera y de esta otra, cada 3 horas, pero efectivamente con reloj en mano cada 3 horas. Este es el medicamento que le estoy diciendo para que con reloj en mano, día y noche, tiene que tomarse ese medicamento. Y estos otros, tiene que unirlo con el de la 4ª receta. Mire, el de la 2ª receta tiene que unirlo con el de la 4ª receta, porque ahí tiene que unir los 2 medicamentos, tiene que quitarlos y tiene que poner todo eso. Pero usted está, ¿qué cosa? Con su celular y con los niños. ¿Lo haría usted? ¿No acaso pondrían toda su atención y concentración en las instrucciones que les está dando? Y hermanos míos, créanme, se los digo con tanta seriedad, porque ante la palabra de Dios nos comportamos con una indiferencia tal como si en verdad venir a la casa de Dios fuera hacerle un favor a Dios, y que Dios nos dé las gracias por haber venido a su casa de oración. Y se ve en ocasiones, amados míos, que no ponemos el más mínimo interés, como que no lo hay, como que no hay ese interés. Sí. Si les digo a ustedes qué es lo que les dije, probablemente ya lo olvidaron. Entonces, hermanos míos, esto es algo y la razón por la que muchas veces nuestra vida no cambia. No hay un cambio en ello. Se aliviarían de sus males si cuando el doctor les estaba diciendo que siguieran esas instrucciones y al no hacerlo, ustedes sanarían en su totalidad. No sanarían, amados míos. No sanarían, porque no estarían haciendo las cosas de la manera correcta, como el médico les dice. O si él les dice, es importante que compre este medicamento porque este medicamento va a ser la base de los demás que le estoy recetando. Pero usted va a la farmacia y dice, ¿cuánto cuesta el medicamento este? El que el doctor dijo que era la base fundamental de todos los demás. Pues mire, este le va a costar a usted 1,000 pesos, mientras que los otros le cuestan, este le cuesta 50 pesos, este le cuesta 25, este le cuesta 80 pesos. Entonces, ¿usted suprime cuál? El de 1,000 pesos. Lo va a suprimir, pero al no surtir totalmente la receta, ¿usted se va a aliviar totalmente? Entonces, amados míos, en verdad escuchen, es muy importante que sigamos las instrucciones precisas de lo que Dios le dijo a Moisés acerca el becerro a Aarón y a sus hijos. Y al hacerlo ya les dije lo que ellos en otras palabras estaban diciendo.
En Éxodo 29, versículo 11 y 12, déjenme seguir insistiendo con el mensaje, con la palabra. En Éxodo 29, 11 y 12, la palabra de Dios dice de esta manera: y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio, y tomarás de la sangre del becerro y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. ¿No es esto acaso algo como estoy haciendo la analogía del médico y tú y tus recetas? ¿No es acaso lo mismo? O sea, son instrucciones precisas que tienes que cumplir al pie de la letra. Oigan eso. Y ustedes pueden decir, bueno, hermano, pero eso era en el Antiguo Testamento. Ahora yo les pregunto, esto que dice aquí en la palabra de Dios, esto que dice aquí en este texto, ya no lo tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Ah? Sí, Todavía nos tenemos que limpiar con la sangre los sacrificios literales, Perfecto, perfecto. Entonces, hermanos, amigos, si ustedes me están respondiendo correctamente, entonces, hermanos, ¿por qué no llegar temprano a la iglesia, hacer una oración? ¿Saben qué es esto que dice aquí? Es venir a la oración media hora antes, ya debería de ser 2 horas mínimo. Ustedes, yo los he estado mal acostumbrando, delante de Dios lo confieso. Pero eso está aquí. Y dice, esto hará. Y no lo hacemos, mis amados hermanos. El dedo nos habla de una aplicación personal. Por fe, ahora oigan eso, por fe. Por eso ustedes me están diciendo, sí, ya no lo vamos a hacer físicamente como lo hacían ellos en el tabernáculo. Pero lo hacemos aquí en la iglesia cuando venimos. O ustedes que están en internet, por eso les dije, ustedes que están en internet, por lo menos una media hora antes, ya están ustedes doblando sus rodillas, ya están levantando sus manos, ya están orando, ya están preparando el camino para beneficio de quién, mío, no, de ustedes en forma personal. Pero hermanos, qué tristeza. Por eso estoy diciendo, hermanos, nos habla de una aplicación personal por fe sobre los cuernos, las alturas del altar. Los cuernos con su sangre, oigan esto, daban siempre testimonio de que un cambio había sido hecho hacia las alturas de la soberana vocación moral de Dios en Cristo Jesús. Los cuernos eran un testimonio delante del Señor de que un pecador sincero y persistente se había arrepentido de sus pecados y de que estos habían sido perdonados, hermanos, siendo cubierto su pecado. Contrariamente, si una persona había sido insincera y no se había arrepentido verdaderamente, por consecuencia, insolentemente haciendo uso de la sangre del becerro, hermanos, sobre los cuernos del altar, ahora oigan esto, la sangre se volvía un testimonio en su contra desde esos cuernos del altar. Hermano, no sé si eso tiene sentido profundo para ustedes. Debería de ser, porque, hermano, esto es algo de vida o muerte para ustedes. Vamos a ver otro texto, Jeremías. El profeta Jeremías también confirmó esta verdad. Él habló, confirmó esta verdad. Jeremías 17:1. Hermanos, ¿qué puede uno hacer realmente? ¿Qué puedo hacer por ustedes después de que oyen toda esta palabra, de que oyen este mensaje? ¿Qué puedo hacer por ustedes? De veras, créanme. No soy un excelente pastor porque no lo soy, pero no pierdo nunca la responsabilidad de mi papel como pastor para con ustedes. Y sin embargo, hermanos, es tan increíble que no obedecemos
a la palabra de Dios. Vean aquí lo que dice Jeremías 17:1. El pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los lados de vuestros altares. Wow. El pecado de Judá estaba indudablemente, hermano, grabado en su corazón endurecido. Por lo tanto, la sangre animal sobre los cuernos del altar, hermanos míos, bajo la sombra y tipo, daban testimonio delante del Señor de todos esos pecados no arrepentidos de Judá. Pecados no arrepentidos de Judá. Hermano, la tribu de Judá había derramado sangre animal en vano al rehusar unir su arrepentimiento a la sangre. Aquellos hermanos míos, escúchenme, aquellos que despreciaron la ley de sangre de Moisés murieron sin misericordia. Por lo tanto, ¿cuánto más severo es entonces el castigo de aquellos que usan la sangre de Cristo sin unirla con su arrepentimiento? No esperen, hermanos, a que otros tomen arrepentimiento para ustedes ahora sí arrepentirse, y no piensen en que si Él me viene a pedir perdón primero, entonces yo iré a perdonarle o le pediré disculpas. Si Él no viene a la iglesia primero, yo tampoco voy a ir. Así que, hermano, no piensen en eso, porque ya les dije, los beneficiarios son ustedes. Dejen a la gente en paz. En Hebreos 10:29 tenemos otro texto bíblico. Hebreos 10:29. Antes que nada, déjenme decirles aquí, porque vieron ustedes, bueno, pueden tener el texto, no lo vamos a leer todavía, pero es importante que les diga algo, no quiero pasarlo por alto. Ustedes están en Hebreos 10:29, no lo lean todavía, espérenme tantito. Escuchen lo que les voy a decir. En Jeremías 17:1 vimos esta palabra. Dice, esculpido está en la tabla de su corazón y en los lados. Y en los lados. Déjenme decirles que esta palabra lado, usada aquí, viene de la palabra hebrea kerem, y significa proyectar un cuerno, una corneta, un frasco, un colmillo, entre paréntesis, de marfil, es decir, de elefante. Y hermanos míos, la esquina de un altar, la cima de una montaña, también estoy diciendo, significa la esquina de un altar, la cima de una montaña. Así que de ahí que viene la palabra que dice cuernos en lugar de lados. Entonces aquí la palabra lados, que significa a final de cuentas los cuernos del altar, los 4 cuernos. Bueno, ahora vamos a Hebreos 10:29. Y vemos aquí la palabra de Dios. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo? Oigan eso. El que hollare al Hijo de Dios. Hollare. El que hallare al Hijo de Dios y que hubiere por inmunda la sangre del testamento, en la cual fue santificada el pide afrenta al Espíritu de gracia. ¿Hallare? A ver, déjame checar en mi Biblia. Hollare. No. Hollar. Pero aquí dice hallare. Bueno, pero está ahí sí está mal entonces. Sí, porque por eso, mira, allá tenemos a los demás con este texto. 10:29. Dice aquí en mi Biblia, ¿cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo?
el que hollar, de pisotear. Dice el que hallar. No sé cómo está. Sí, es hollar, hermanos. Puedes, si quieres, con tu pluma, pues anótale ahí, hollar. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa dicen? El que hollare al Hijo de Dios. Ahora, oigan esto. Y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Wow, hermanos. Y saben una cosa, santos, de veras, en verdad, no tengo nada contra ustedes, pero en verdad eso es lo que comúnmente hacemos. Cuando ofendemos, a veces se nos hace muy fácil, por ejemplo, aquí te habla de hollar la sangre, pisotear la sangre, ¿no? De alguna manera, y tener por inmunda la sangre. Hermanos, el decir, por ejemplo, la sangre de Cristo, no es algo que debemos decir ni siquiera en juego, debemos decirlo con una tal seriedad, que cuando digamos a alguien, nunca debemos decirle a alguien, más que solamente a un demonio, la sangre de Cristo, pero también tiene que haber santidad en nuestra vida y limpieza en nuestros labios para decir la sangre de Cristo. ¿Me están oyendo? O sea, ¿me están oyendo, amados? Entonces, debemos ser, miren, es como cuando se acuerdan que hubo un tiempo en el que cuando conocimos el nombre memorial, el nombre de Jah, como si yo le dijera, por ejemplo, por decirlo a San José Luis, ¿verdad? ¡Ja, te reprenda! Hermano, eso no se dice así. Eso no se dice así, ¿no? Uno debe de aprender a tener un máximo y muy alto respeto por la sangre, por las lenguas. A veces yo oigo que por ahí hay quienes se agarran y no, hermanos, eso es blasfemar. Esas son las leyes que nunca jamás serán perdonadas. Para poder hablar de la sangre hay que tener primero ese temor de la sangre en su vida. ¿Quedó entendido? Si una persona, hermanos, ya para terminar, si una persona pisotea a una persona común y corriente, ya de por sí es una insolencia intolerable, pero tratar a una gran persona con una falta de respeto vil es una crueldad intolerable. ¿Qué castigo pudiera, hermanos míos, qué castigo pudiera ser más grave que la de morir sin la misericordia de Cristo? El castigo más severo es morir por haber abusado y despreciado la misericordia, la gracia y la preciosa sangre de Cristo, que entonces clama a Dios por venganza divina, la cual, hermano, es una sola retribución justa a tales pecadores. Así que, hermanos, entendamos perfectamente. Debemos tener mucho respeto por la sangre del Señor, por el Espíritu Santo, por las lenguas, por el fuego, etc. Bueno, hasta aquí lo dejamos, amados míos, y ha sido tan maravilloso poder compartir con ustedes la hermosa palabra del Señor. Así que, amados míos, pues gracias a Dios por esta oportunidad que ustedes me han permitido traerles como un mensaje a sus corazones. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Vamos a darle las gracias a nuestro Dios. Y vamos a levantar también nuestra ofrenda. No se vayan sin dar su ofrenda, mis hermanos, que apenas estoy despidiendo cuando ya veo ya se fueron porque no quieren dar su ofrenda. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Mi bendito Dios y Padre eterno. Quiero darte las gracias, mi Dios, por el gran honor, por el gran privilegio que tú me das en mi vida
de poder ser el portador de este hermoso mensaje, de esta maravillosa palabra, Padre Dios. Y yo te ruego, mi Señor Jesucristo, que por favor tú bendigas de manera abundante la palabra, Señor, que ha sido dada en el corazón de cada uno de tus hijos. Abunda, Señor, con grande bendición para que ellos tengan su corazón listo para adorarte, obedecerte y rendir tributo y alabanza a tu santo nombre. Ahora, mi bendito Padre Dios, bendice las manos de mis hermanos para que ellos se sientan gozosos de dar su ofrenda, que no se sientan despojados, sino bendecidos de dar a ti lo que es tuyo, bendito Dios. Y así, mi Padre eterno, te ruego en el amor de Jesucristo, que tú pongas tus hermosas manos en la vida de todos mis hermanos que formamos una familia, con mis hermanos de internet y con los que estamos aquí. Somos una familia, Padre Dios. Por eso yo te ruego, bendito Dios, que tú extiendas tu gracia y tu bendición sobre ellos. Te suplico, Padre Dios, que los colmes de la gracia, de la misericordia, de los cuidados y la cobertura que ellos necesitan en sus respectivos hogares, con sus familias. Así, Padre, entonces, con todo respeto, con temor, con reverencia, te rogamos y te suplicamos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, ahora y siempre, hasta el día en que tú vengas en gloria. Gracias, Dios. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Mañana a las 8 de la mañana, si Dios lo permite, estamos transmitiendo en vivo. Y que Dios ponga su gracia en sus corazones. Bien, que Dios los bendiga. Los espero mañana, 8 de la mañana. Que Dios los bendiga.